Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con la serie de videos referentes al nivel fónico fonológico. Este es el video 1 sobre este nivel y solamente para recordar, estudia el empleo de ciertos fonemas, pausas, acentos y entonaciones que producen un efecto estético. En ese sentido, solamente vamos a remarcar que un fonema es un sonido cualquiera. El video 1 lo hemos titulado La métrica en la poesía. Vamos a analizar todo lo que corresponde a las licencias poéticas que deriva directamente en la métrica, en este caso del verso de la poesía. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la métrica. La métrica se refiere a contar el número de sílabas que componen un verso. Para poder entender más claramente esta definición, aquí tenemos un ejemplo con la siguiente frase que dice así: la que escribe es la palma. Si yo hago una división silábica ortográfica de esta frase, me doy cuenta que tiene 9 sílabas y vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total tiene 9 sílabas y aquí hay una anotación que dice que no tiene licencia poética esta frase. En la frase número 2, que es exactamente la misma, aquí sí ya tiene aplicada una licencia poética. Lo primero que hay que hacer es contar el número de sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total son 7 sílabas. Si se dan cuenta, ya se hizo una reducción de sílabas. Tenía 9 y ahora pasa a tener 7. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay una licencia poética. Y alguno de ustedes se puede estar preguntando ¿qué tipo de licencia poética es? Pues es justamente eso lo que sigue en el video. Ahora, debemos tener mucho ojo en esta parte. Debemos señalar que el número de sílabas métricas es diferente al número de sílabas gramaticales, ya que el poeta atiende a ciertas reglas y convenciones. Es justamente la demostración que estamos realizando con este ejemplo. En la división gramatical normal tiene 9 sílabas, en la división con licencia poética tiene 7 sílabas, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar a exponer estas licencias poéticas. Licencias poéticas utilizadas en el género lírico o poético. Vamos a partir desde el concepto de qué es una licencia poética, ya que también es importante aclarar esta parte porque nos va a permitir comprender perfectamente este tema. Las licencias poéticas son permisos que se otorgan al poeta para ajustarse a un esquema métrico, es decir, a un número determinado de sílabas en cada uno de los versos. Por tal razón, son un recurso empleado, el cual se presenta en el metro de un poema. Todo esto está aplicado en la poesía, en los poemas. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a analizar la licencia poética número 1 que se llama sinalefa. La sinalefa consiste en pronunciar en una sola sílaba, como si tratara de un diptongo, la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente. Para entenderlo, aquí tenemos un ejemplo de unos versos que dicen así: sobre pupila azul con sueño leve, tu párpado cayendo amortecido. De este lado de abajo ya está dividido en sílabas aplicando la sinalefa. Primeramente vamos a contar el número de sílabas. En total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas y es un verso de tipo endecasílabo. Ahora, la parte que está coloreada de amarillo, ahí está aplicando una sinalefa. Consiste en que una palabra, cuando termine en vocal, se puede unir con la otra palabra que inicia también en vocal. Cuando sucede eso, puedes vincular y luego entonces puede contar como una sola sílaba. Lo mismo va a pasar en el segundo verso, que dice así: tu párpado cayendo amortecido. Nuevamente aquí de color amarillo está remarcada esta parte de la regla de la sinalefa. Está terminando en vocal y está iniciando en vocal la siguiente, luego entonces hay que contarla como una sola sílaba y entonces se formaría la sílaba doa.
y en ese sentido hace que ese verso tenga 11 sílabas y también sea un endecasílabo, ¿no? Esto es así de manera muy rápida la sinalefa en este primer caso. Tenemos un segundo caso de sinalefa y esta ocurre en las palabras que comienzan con H. Aquí tenemos el ejemplo en estos versos que dicen así: y la humanidad le decía de hiedra negra en medio del perfume. Vámonos directamente a las partes que están coloreadas de amarillo, justamente en la palabra Allah y la palabra humanidad del primer verso. Se está cumpliendo esa cualidad de que la segunda palabra está iniciando con H y luego entonces lo que debe de suceder es que debe de contar como una sola sílaba, es decir, es una sinalefa. Ya en total tiene 9 sílabas y es un eneasílabo. Lo mismo va a pasar en el segundo verso con la palabra de y con la palabra hiedra. Está sucediendo exactamente lo mismo y cuenta como una sola sílaba. En ese sentido debemos de decir que la H no interfiere en la conjunción de sinalefas. En total este segundo verso tiene 10 sílabas, es un decasílabo. Ahora, existe un tercer caso de sinalefa, cuando la Y tiene sonido de vocal y no de consonante. Aquí tenemos el ejemplo en este verso que dice así: y al sucumbir me abriste palpitante. Nos vamos nuevamente a la parte que está coloreada de amarillo, donde se encuentra la letra I y donde se encuentra la palabra al y al. Se está formando una sinalefa, puesto que eso es lo que nos está diciendo esta licencia poética en el uso de la letra Y con sonido de vocal. En total este verso tiene 11 sílabas y es un endecasílabo. En general, estas son las reglas que debemos de tener en cuenta cuando estamos sacando el metro de un poema. Continuamos con la segunda licencia poética que se llama el hiato. El hiato se crea al pronunciar separadas dos vocales que van juntas. Así, algunas veces para conservar la medida de la versificación regular no se hace la sinalefa. Tenemos aquí los ejemplos y vamos a comparar estos versos que es el mismo. En el caso número 1 se forma una sinalefa y que está pintada de color amarillo. Lo que va a producir el hiato es que esa sinalefa no se junte y luego entonces se cuenten como sílabas independientes, como lo es la sílaba sí y la sílaba el. Tenemos un segundo caso en la sílaba gua y la sílaba a. Entonces, el hiato produce que cuenten como sílabas independientes. En total, este verso tiene 9 sílabas y es un eneasílabo. Y esto se hace para conservar la medida de la versificación regular, dependiendo en este caso de la conveniencia del poeta. La tercera licencia poética que vamos a analizar se llama la sinéresis. La sinéresis consiste en que dos vocales que no hacen diptongo se pronuncien como si lo formaran para restar una sílaba al verso. Aquí tenemos los ejemplos. La palabra comía. En el caso 1, la palabra comía se divide de la siguiente forma: la sílaba co, la sílaba mi y la sílaba a. En total tiene 3 sílabas y esta no tiene sinéresis. Ahora, aplicando la licencia poética que se llama sinéresis, esta palabra en total va a tener 2 sílabas. ¿Por qué? Porque justamente aquí en la sílaba mía va a producir que se junten y luego entonces va a reducir una sílaba. Pasa de tener 3 sílabas a 2 sílabas. Esto en este tipo de palabras que forman un hiato gramatical, ¿no? Entonces pongan mucha atención en esta licencia que se llama sinéresis. Aquí tenemos un segundo ejemplo para reforzar esta parte, la palabra realeza. La palabra realeza en total tiene 4 sílabas sin sinéresis. Esta división que realizamos corresponde a su división gramatical. Entonces, cuando se aplica la sinéresis, las sílabas re y a se juntan y conforman una sola sílaba. En total, entonces va a tener 3 sílabas y nuevamente le está restando una sílaba a la palabra. Eso quiere decir que estamos utilizando la sinéresis. Licencia poética número 4, diéresis.
consiste en alargar una palabra agregándole una sílaba mediante la ruptura de un diptongo. Vamos a ejemplificar con estas dos palabras distintas. La palabra suave. La palabra suave, desde su división gramatical, en total tiene 2 sílabas. Suave. Pero con la licencia poética que se llama diéresis, le vamos a dar una sílaba más. Entonces se divide de la siguiente manera: suave con diéresis, en total va a tener 3 sílabas. Ahora, si se dan cuenta, la letra U tiene 2 puntillos. Eso significa que necesariamente yo le tengo que agregar como poeta esos 2 puntillos para indicar que yo estoy utilizando la diéresis como licencia poética. Si no le pones los 2 puntillos, pues justamente se estaría interpretando que estás haciendo una mala división en cuestión de sílabas, en este caso en el poema. Lo mismo va a pasar en la segunda palabra, la palabra viudo. La palabra viudo en total tiene 2 sílabas, pero como estoy aplicando la diéresis va a tener 3 sílabas, y nuevamente, si se dan cuenta, se está rompiendo ese diptongo gramatical, pero también le estoy agregando los 2 puntillos para indicar que estoy utilizando esa licencia poética que se llama diéresis. Tenemos la licencia número 5, que se llama la acentuación. La acentuación consiste en sumar o restar una sílaba al verso, considerando la posición de la sílaba tónica de la última palabra del mismo. Así, cuando el verso termina en palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Si es grave, ni se le suma ni resta sílaba alguna, y si es aguda, se le agrega una sílaba. Aquí tenemos el ejemplo en este pequeño poema que dice: rozando van el agua las libélulas de celofán. Aquí del lado de abajo ya tenemos la división silábica de cada uno de estos versos. Ahora nos vamos a ir directamente a las reglas para identificar el tema de la acentuación. Primero, nos dice que debemos identificar la última palabra de cada verso. En el verso 1 es la palabra van, en el verso 2 es la palabra libélulas y en el verso 3 es la palabra celofán. Ahora, ¿qué sigue? Identificar el acento tónico. En la palabra van, como es un monosílabo, justamente ahí se encuentra su acento tónico, lo que significa que es una palabra aguda, y una palabra aguda tiene el acento tónico en la última sílaba. Entonces, si este verso tenía 4 sílabas más una por ser aguda, en total va a tener 5 sílabas. Vuelvo a repetir, porque es una palabra aguda. Lo mismo va a pasar en la palabra celofán. La palabra celofán es una palabra aguda porque el acento tónico la tiene en la sílaba fan, y luego entonces ahí está esta parte de la acentuación. Se identifica que es una palabra aguda, y por ser aguda le puedes sumar una sílaba más. En total, si tenía 4 sílabas más una por ser palabra aguda, en total va a tener 5. En el caso del segundo verso, en la palabra libélulas, nos damos cuenta que tiene el acento tónico en la antepenúltima sílaba, lo que significa que es una palabra esdrújula. Y cuando es una palabra esdrújula, tú le puedes restar una sílaba al verso. Entonces, si tenía 8 sílabas menos una por ser esdrújula, en total va a tener 7 sílabas. Es así como aplica la acentuación con las palabras esdrújulas, pero también nos dice una parte en la definición: si es palabra grave, ni se le suma ni resta sílaba alguna, es decir, no afecta en nada su acentuación. Y esto se hace nuevamente para ajustarse a una pauta métrica. Esto es a gusto del poeta, y en ese sentido así aplican las licencias poéticas en la poesía, así aplican de manera que tú puedas crear tus composiciones y que puedas utilizar estos recursos que te están dando, ¿no? Que sencillamente son permisos que se te otorgan. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención. Este fue el video 1 de 3 del nivel fónico fonológico.